Hola mis queridos amigos de Aries, bienvenidos a este su canal, Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que han llegado a nuestras vidas, ya sea de salud, de dinero, de amor, de todos tipos de bendiciones. Mis manos son muy chiquitas, entonces yo casi no puedo barajar de esta manera, pero lo estoy intentando. Bueno, por eso lo hago de la otra manera, pues se me hace más fácil y es más acorde al tamaño de mis manos. Bueno, también sí quisiera agradecer todas esas bendiciones que han llegado, que van a llegar a nuestras vidas. Yo sé que son muchas, miles de bendiciones, están aquí para llegar para nosotros. Y si tú también estás convencido de esto, escribe, hecho está en los comentarios del video. Si quieres que yo ore por ti, también en los comentarios del video. Y si esta lectura no resuena contigo, amigo, amiga, déjala pasar. Vamos a ver un mensaje de tus ángeles el día de hoy. Un mensaje general para ti. Sufrirás una transmutación. Mira, esto es totalmente espectacular. Tu niño interior, tu niña interior se va a comenzar a manifestar. Aquellos traumas, dolores, tristezas que tuviste con relación a tu padre, a tu madre, a lo que sucedió contigo, a las personas que te criaron, se van a comenzar como que a venir a la memoria y vas a llorar y te vas a lamentar. Pero no es para que te quedes con eso ahí ya, no es para que vuelvas y le eches tierrita, no. Hazlo, saca todo eso, llora, grita, patalea, haz lo que tú quieras hacer, escríbeles cartas a esas personas. Bueno, si son cartas desagradables, las quemas y las tiras ya fuera de tu casa, las rompes y las quemas. Pero entonces, esta sería como la parte femenina de esta transmutación. Ahora la parte masculina es entender por qué sucedió eso, por qué te pasó esa situación y sanar eso, mejorar eso para tal vez no seguir cometiendo errores basados en esa crianza que tú tuviste. Eso es lo que te dice tu angelito el día de hoy. Bueno. Voy a comenzar la lectura para los que están en una pareja, en una relación, no importa si estás en contacto cero en este preciso instante, en este momento. Ya sabes que podría ser también una lectura en espejo. También te quería invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y active la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. ¿Qué espera de ti? ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Bueno, lo que siente por ti tu persona especial, la verdad es que no es lo que te está demostrando en este preciso instante, en este momento. Es una persona que se ha sabido camuflar, ¿ya? Que se ha sabido camuflar y que te ha sabido demostrar a ti algo que realmente no es. Tu persona especial te está engañando con respecto a tus sentimientos. No te digo que te esté siendo infiel de cama, en ese momento no sale, ¿ya? Si sale más tardecito ya te aviso. Pero es una persona que no está siendo muy sincero o sincera con los sentimientos que tiene por ti. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. La verdad es que al parecer él o ella está pegado mucho de ti por la cuestión económica. Lamento mucho decirte esto, pero eso es lo que sale en estas cartas. Tu persona especial piensa de ti lo mejor, que eres una persona que inclusive podrías hasta dar la vida por él o por ella. Eso es lo que piensa de ti tu persona especial, que te tiene como bastante engañado, engañada con respecto a sus sentimientos. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano con respecto a esta relación, mi querido amigo y amiga? Bueno. Tú eres una persona bastante equilibrada, eres una persona bastante generosa y no sé, va a suceder algo en la relación de ustedes que va a voltear todo, que va a voltear la arepa, que la cuestión de tu persona especial, no sé, si está en ese preciso instante solamente por la cuestión económica, bueno, su sentimiento, su corazón le va a comenzar a pasar una mala pasada porque definitivamente se va a enamorar de ti, se va a enamorar de ti y así como tú estás en este momento enamorado, enamorada de ti y tú y él o ella van a comenzar a cumplir todos sus deseos, todo lo que ustedes han querido en una pareja. El comienzo no es como muy bueno, el presente no es muy bueno, pero el futuro sí es muy bueno para ustedes como pareja, como relación. Bueno, no sé, inclusive podrían estar hasta pensando en casarse o en irse a vivir juntos, tener familia y toda esta cuestión. O sea, lo negativo para ustedes en un futuro más bien cercano ya es su entorno. Personas que no van a estar para nada de acuerdo con la relación de ustedes, tal vez por los comienzos de lo que es ahora y los comienzos de su relación.
van a tener bastantes conflictos con personas de su entorno por la relación que ustedes van a llevar, pero ya es decisión de ustedes y es trabajo de ustedes ponerles límites a estas personas para que no los afecten a ustedes, ¿ya? Vamos a ver qué consejo te dan mis angelitos el día de hoy para ti que estás en esta relación que al parecer está mal, pero que posiblemente, muy posiblemente, pueda estar teniendo un buen término. La naturaleza te enseñará a sanar. Mira, si tú decides seguir con tu persona especial con la que estás en este preciso instante y cumplir todos tus sueños y deseos, bueno, la naturaleza va a ser clave o la observación de naturaleza va a ser clave para ti. Ya ves que cuando hay un terremoto, un tsunami, lo que sea, la naturaleza no sana del día a la mañana, ya no es de la noche a la mañana que todo vuelve a estar como estaba antes o mejor que estaba antes. Tiene su proceso, su paciencia y también tiene sus trucos y sus misterios. Entonces, mira que para sanar vas a tener que abocar, no sé, a tu misericordia, a tu compasión, a tu madurez, a todo lo que tú seas para poder seguir adelante con esta relación. ¿Que es posible? Es posible. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio para esta relación. ¿Qué consejo te dan las cartas? Dice la carta de la desorientación de forma invertida. Bueno, ten muchísimo cuidado con esa cuestión que se está presentando ahorita. Es algo que tienes que solucionar ya, hablarlo ya en este preciso instante, hablarlo ustedes en pareja. Y si no sabes realmente qué hacer con esta cuestión, con esta situación, pídele el consejo a alguna persona cercana que los quiera a los dos y también a tus guías espirituales y también tu intuición. Tu intuición es fundamental para que puedas resolver cualquier problema y dificultad que tengas en cualquier aspecto de tu vida. Bueno, les mando mucha luz, mucho amor y que sigan adelante con sus vidas. Vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy para los que están solteritos y solteritas, mis queridos amigos y amigas que o acaban de terminar con una relación o definitivamente no tienen absolutamente a nadie en este preciso instante, en este momento. Bueno, eso es lo que estás viviendo tú ahora en este preciso instante. Tal vez estás siendo, no sé, hay alguien que te manipula mucho a ti y es más que todo por cuestiones económicas. Tú confías mucho en esa persona, pero ten muchísimo cuidado. Podría ser una persona bastante falsa, una persona mayor que tú, signo Cáncer, Piscis o Escorpio. Una persona que juega con tus sentimientos, pero para lograr beneficios económicos de ti, mi querido amigo y amiga. Esta situación a ti te causa bastante ansiedad porque confías mucho en esta persona, confías muchísimo en esta persona, te está causando ansiedad porque piensas que no sabes qué va a pasar con tu futuro, mucha depresión, porque, bueno, piensas que no has obtenido tal vez muy buenos resultados en el pasado y crees que esta persona como que es bien contigo, ¿ya? Pero entonces, si tú cambias de estrategia, si tú le pones límites a esta persona, si caes en cuenta de que realmente es una persona que no te conviene para nada, bueno, vas a poder seguir adelante con tu vida y solucionar problemas y dificultades que puedas estar teniendo. Vamos a ver qué te espera a ti como en un futuro más bien cercano. Bueno, si no resuelves tú este problema, esta situación con esta persona que te está manipulando a ti, la verdad es que inclusive vas a entrar como en una depresión, en una cuestión bastante tordida, bastante fea, mucha confusión, ya demasiada confusión, pérdidas económicas también, inclusive te puedes estar enfermando, mi querido amigo y amiga, y tener una pérdida económica bastante seria, bastante considerable. Bueno, esta vez no te salió nada con respecto como a cuestiones amorosas ni nada de eso, sino más bien de alguien que te está manipulando y que la verdad te podría estar inclusive queriendo llevar como a bancarrota porque podría sacar como quien dice ordeñarte al máximo cualquier dinero, cualquier recurso económico que tú puedas estar teniendo y dejarte sin nada al final. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy. Esta carta te dice habrá castigo y reconciliación. Bueno, al parecer tú vas a tomar cartas en el asunto porque ya te estoy anunciando lo que te puede suceder y no es para que te quedes ahí esperando para que me des la razón, no, no me des la razón. Haz para que esto se solucione, ya no te quedes esperando, callado, callada y esperando a que esta realidad como tan oscura que se te ve en un futuro más bien cercano se dé.
toma cartas en el asunto, ponle límites a esta persona, que se reciba su merecido. No necesariamente vas a terminar la relación personal o sentimental con esta persona. Muy seguramente, no, sentimental no, porque es una persona más bien allegada, podría ser alguien de tu entorno familiar o algo así. Pero después las cosas van a mejorar entre ustedes dos, porque tú vas a ponerle límites a estas personas y esa persona lo va a entender. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio. Esta es la carta de la soledad y de manera invertida. Bueno, esto me habla acerca de que tú te vas a alejar de esta manera de esa persona que te está manipulando en este momento de una manera voluntaria, ¿ya? Como que la vida te va a poner como que como que entre la espada y la pared, o como que dejas que esta persona te siga manipulando y lo pierdes todo en cuestiones más que todo económicas y de tu estabilidad emocional mental, o le pones un límite a esta persona y comienzas tú a tomar las riendas de tu vida. Eso es lo que me está diciendo esta carta. Bueno, te mando mucha luz, mucho amor y sigue adelante. Bueno, eres un guerrero, una guerrera, y yo sé que puedes con cualquier tipo de situación. Guías espirituales con oídos despiertos para escucharte, con ojos despiertos para ayudarte. Entonces solamente es que tú hables y pidas la ayuda, y que ahí la tendrás. Bueno, vamos a ver con respecto a la economía de ustedes el día de hoy. Para los que preguntan por su economía, tal vez has sido bastante confiado o confiada y como que confiaste mucho en algo, en alguien o en algún negocio, alguna cosa, y como que te pusiste todos tus huevitos ahí y la pérdida fue o ha sido bastante grande con relación a tus recursos económicos. Eso es lo que me está diciendo en este momento las cartas. Vamos a ver qué consejo me les dan a ustedes los angelitos el día de hoy. Ese angelito te dice para esta cuestión de esta pérdida que has tenido: los sueños saben acerca del futuro. Dentro de los 4 días siguientes, te aconsejo que tengas lápiz y papel al lado de tu cama. Comenzó a llover un poquito, espero que eso no les moleste. Lápiz y papel al lado de tu cama y anota lo que primero recuerdes cuando te despiertes de tus sueños. Buscas en YouTube, buscas en Google a ver el significado de estos sueños y verás que ahí vas a tener una revelación que te va a ayudar a conjurar estas pérdidas que has tenido. No seas tan confiado ni tan confiada. Ya sabes que la información es poder. La información es luz ante cualquier oscuridad. Y primero infórmate antes de invertir tu dinero, tus recursos. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, habla acerca de la comunión, pero está de manera invertida. Tal vez te estás sintiendo muy solo o muy sola. Con relación a tu economía, a estas pérdidas que has tenido tú, tal vez tus personas cercanas, queridas, amadas, te han dado la espalda al ver que, bueno, que tal, la verdad te fue mal en ese negocio. Va a haber reconciliación con estas personas, pero va a ser algo como luchado, como que sí se va a dar, pero en un largo tiempo. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz y los espero en una próxima oportunidad.